gracias, Diego. Oye, y os pregunto, ¿cómo veis el escenario, viendo todo esto que hemos comentado, que bueno, que las palabras de Powell hay que cogerlas un poco con pinzas y viendo que todavía tiene que apretar ese mercado laboral? ¿Cuál es el escenario para 2023 que estáis viendo? Desde Forest Duet Academy, desde IG, ¿cómo estáis considerando este nuevo año? Ahora que ya nos acercamos al final de 2022, ya hemos visto que bueno, ha mejorado un poco todo, como bien decíais. Veremos cómo empezamos el año que viene, ¿no? ¿Qué esperáis del año que viene? A lo mejor otra narrativa. La narrativa este año era acabar con la inflación. Entonces, cualquier dato malo era un dato bueno. Pero a partir de hasta cuándo se va a ver que un dato malo es un dato malo aquí y en Pekín. O sea, ¿hasta cuándo crees, Yuri? ¿Y qué esperas del año que viene? Te pongo el target de JP Morgan, que ha salido hoy. Estima que haya una caída fuerte en la primera mitad. También quiero preguntarte por eso, porque todas las casas de analistas y grandes bancos están diciendo esa primera mitad de año muy mala y segunda mitad de año muy buena. Y es algo que se repite mucho. Y aquí JP Morgan dice, pues caída hasta los 3.000 primera mitad, pero luego cerrar el año en 4.200. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opiniones tienes? ¿Qué estás esperando? Siempre me acuerdo de la frase esta de Keynes, ¿no? De que el mercado puede permanecer irracional más que nosotros solventes. El mercado tiene esas cosas, tiene fases que se comporta completa. En general suele comportarse de forma irracional en el corto plazo y tener estos comportamientos de comportarse con euforia cuando los datos son negativos y con pesimismo o con caídas cuando los datos son positivos, ¿no? Será una transición suave que ni nos daremos cuenta. Llegará un momento en el que de repente empezarán a reaccionar bien con los datos positivos, pero también quiero distinguir una cosa. Cuando hablamos de previsiones del año 2023, tenemos que distinguir entre previsiones de economía real y evolución de los mercados financieros. Es importante insistir en que es muy posible, todavía técnicamente, como hemos comentado hace unos minutos, no está confirmado, pero es muy posible que estuviéramos ante el final de la corrección de las bolsas, y que se inicie una nueva tendencia alcista antes de que la economía real nos lo pueda transmitir. Y esto ocurre siempre, es decir, siempre se recuperan antes los mercados financieros porque se compra cuando hay oportunidades. Las manos fuertes en los mercados, el dinero va a comprar cuando considera que ya tiene una visión, unas perspectivas de que puede venir lo peor. Es decir, intentas comprar gangas, intentas comprar cuando el mercado está bajo. Por lo tanto, es muy frecuente que haya un desfase como de unos 6 meses, a veces incluso de hasta un año, en el que el mercado está subiendo y empiecen a llegar todavía datos pues, de recesión, de despidos, de PMIs incluso más negativos, y veamos a los mercados haciendo nuevos máximos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de mercados financieros, lo que tenemos que estar pendientes de cara a final de año y de cara a inicios del año 2023 es si empezamos a ver señales técnicas que nos indiquen que la corrección ha finalizado. Si ha finalizado, técnicamente, a nivel de narrativa sobre economía real, tenemos que aislarnos un poco y tomar decisiones en función de lo que nos dice el gráfico. Porque es la única manera en la que podemos llegar a tiempo a los inicios de las tendencias. Porque para cuando sea evidente, seguramente ya sea tarde. Me quedo con esa frase, ¿no? De que la bolsa siempre se adelantará a la economía. Bueno, de hecho, por eso la bolsa es un indicador adelantado, ¿no? Pero claro, la pregunta es si ya la economía va a mejorar y se está adelantando a eso o se está adelantando a algo que cree que va a pasar y que realmente luego no pasa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Y también desde IG, ¿cómo veis ese 2023? Como ha dicho Yuri, a ver si compartes esa visión o tienes otra diferente. Sí, comparto también la visión de Yuri, básicamente porque el mercado normalmente después lo vivimos un poco en el año 2000, la crisis, ¿no? Del año 2008, después 2011, ¿no? A partir de ahí que se inició pues una tendencia alcista, pues prácticamente hasta 2020 podríamos decir, hasta esta situación brusca, ¿no? Del COVID cuando agitó un poco el mercado, pero también hay que ver porque yo creo que el foco va a estar en, vale, una vez que se estabilice la inflación, estabilizar, no llamamos al 2%, ¿no? Porque si yo creo que eso va a quedar bastante lejos, yo creo que el inversor también va a ver otra parte importante que va a ser el crecimiento, ¿no? Yo creo que esa puede ser un poco de las variantes que pueda ir viendo el inversor.
Y después, insisto, desde mi opinión, el mercado hay que ir siguiéndolo de manera diaria, ¿vale? Es decir, yo creo que hay, sobre todo si estamos expuestos o queremos tomar posiciones, pues ya sea por técnico, por fundamental o lo que consideremos, ¿no? Pero creo que sobre todo esa va a ser un poco la misión, ¿no? Ir viendo la recuperación, por ejemplo, lo que comentábamos al inicio, ¿no? De ese SP alrededor de la zona de los 4.300, 4.305 puntos, esos máximos de agosto van a ser un poco la clave, ¿no? Pero prácticamente comparto todo lo del compañero Yuri porque la verdad que lo ha definido a la perfección. Esos 4.200 van a ser la clave, bien decíais, ese máximo de agosto, ese máximo del verano. Y aprovecho para preguntaros también, ya hemos hablado de un poco niveles, hemos hablado de lo que opinabais sobre lo que ha dicho Powell y demás. Y os quiero preguntar también, aquí os muestro una tabla de